Bueno, hola chavos, yo soy Daniela Regosa y voy a estar siendo su maestra de aritmética teórica. Les voy a hablar un poco de mí. Soy mexicana, exactamente del estado de Coahuila, y en mi ciudad yo doy clases de matemáticas a alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria. Eh, Vamos a iniciar con la etimología. Aritmética proviene del sustantivo de latín aritmética, pero también del griego aritméticos, y este a su vez se conforma de dos partes: el nombre aritmos, que se puede traducir como número, y el sufijo ticos, que se utiliza para indicar relativo a. Y ahora sí, ¿qué es la aritmética? La aritmética es el estudio de los números. Es una rama de las matemáticas que estudia las operaciones, involucra las operaciones básicas, como viene siendo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a iniciar con los números reales. Estos se dividen a su vez en racionales e irracionales. Los números racionales se pueden representar con la letra Q y los irracionales con la letra I. Los números racionales se dividen a su vez en enteros y en decimales. Los números enteros se pueden representar con la letra Z, y los enteros se vuelve a dividir a su vez en números naturales, que se representa con la letra N, y estos son los números, pues podríamos considerar los que utilizamos normalmente, como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etc. El número 0 y los enteros negativos. Y con los números decimales están los decimales exactos, que viene siendo el 0.2, el 0.5, que vienen, por ejemplo, el 0.5 es la representación de un medio. El 0.75, la representación de 3/4. Cuando hablamos de racionales, nos hacemos referencia a aquellos que se pueden expresar en fracción. Y luego están los decimales periódicos, que se dividen a su vez en decimales periódicos mixtos y los puros. Los mixtos es cuando inmediatamente después del punto hay uno, dos o tres números, y después empieza una secuencia consecutiva que se repite y se repite de números definidos. Por ejemplo, aquí está que se repite el 94, el 94, el 94 y otra vez el 94. Los decimales periódicos puros es que inmediatamente después del punto se repite un mismo número. El 0.3 viene siendo la representación de un tercio. Y con los números irracionales, estos no pueden expresarse en fracción. Por ejemplo, el número pi, la raíz de 5, también está la raíz de 2, la raíz de 7. La e viene siendo el número de Euler, que se trata de una curva en los tejidos eléctricos, y su valor es más o menos de 2.7, 18, 28, 18, 4, 5, 9, etcétera, y sigue infinitamente. Por ejemplo, el pi, nosotros normalmente lo conocemos como 3.1416, pero es 3.1415, etcétera, y sigue y continúa de manera infinita. Y este signo extraño es la letra griega phi, FI. A este número también se le conoce como la razón dorada o número de oro. También se le conoce como proporción áurea. Lo que expresa este número irracional es la proporción que existe entre dos partes de una recta. Y por ejemplo, el valor de este número es 1.68039, etc. Y no sé si sabían que el valor de este número es usado en el arte. Por ejemplo, con la Gioconda o la Mona Lisa, que es esta,
Y también esta pintura se llama El David vencedor de Goliat y fue pintada en 1610. Se usa el número de Euler para hacer las representaciones o los trazos mucho más exactos, hacerlo que se vea mucho más realista y mucho mejor. Y por ejemplo, los números irracionales antes comenzaron con Pitágoras y sus discípulos. Y para ellos, cuando los descubrieron, fue muy importante, pero también angustiante, porque ellos eran seguidores de la numerología, que es básicamente la idea de que la realidad se deriva de los números y los números a su vez reflejan la realidad. Y para ellos, los números impares eran masculinos, mientras que los números pares eran femeninos. Entonces, encontrar algo que se salía de este sistema era, por así decir, desconcertante. Y se dice que incluso un alumno de Pitágoras llamado Hipaso fue asesinado por sus compañeros por haber revelado la existencia de los números irracionales a las personas que no eran parte del grupo. También a los números irracionales se les podría llamar alogos, que quiere decir básicamente inexpresable. Y ahora vamos a continuar con las propiedades de los números. La primera es la propiedad de cerradura, que es básicamente A más B. Lo represento como una literal o una letra porque le pueden asignar el valor que ustedes quieran. Por ejemplo, A puede venir siendo el número 1 si quieren, o el 2, o el 3, o el 4. Y ya en este caso escogí un 3. La B la asigné con el 5. Es igual a C, que es 8, 3 más 5 es 8. Y esta letra es una letra griega que básicamente significa pertenecer a. Entonces, A más B pertenece a. La R que habíamos quedado, R significa real. Entonces, 3 más 5 es igual a 8, que pertenece a real. Si recuerdan, estos números son naturales, entonces los naturales sí pertenecen a los números reales. Esa cerradura de la suma. Y está la de la multiplicación, que es básicamente lo mismo. A por B, que aquí es 2 por 3, igual a 6, que pertenece a real. La multiplicación la podemos representar con paréntesis, o con una cruz, o con un asterisco. Continuamos con la conmutativa. La conmutativa básicamente nos va a decir que A es igual a B, como B es igual, como B más A. Entonces, 1 más 2 es igual a 2 más 1. Básicamente lo está invirtiendo. Y con la multiplicación es similar, pero con el signo de la multiplicación. 5 por 3 es 8. 5 por 3 es 15, perdón, disculpen, está con la suma. Es 15. Como 5 es igual, como 3 por 5 es lo mismo, que es 15. Bueno, aquí ya. Continuamos con la asociativa. Con asociativa es A más la suma de BC es igual a A más B más C. Y con la multiplicación es A por la multiplicación de B por C. Lo representamos aquí como 6 por 1 por 2 es 2. Por 6 es 12. Es lo mismo que 6 por 1,
1. Por 2, 12. Y con elemento neutro es el número más la suma de otro nos tiene que dar lo mismo, lo inicial. En este caso es el 0. 5 más 0 nos da 5 y está cumpliendo de que el valor inicial más dicho número, que es 0, nos da el valor inicial. Y con la multiplicación no lo podemos hacer con 0 porque cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. En este caso lo multiplicamos por 1. 12 por 1 es igual a 12. Y el inverso es a por menos a, que con inverso me refiero al contrario, entonces si es positivo va a ser negativo. 3 más menos 3 nos da 0. Y con la multiplicación, el inverso de una multiplicación es una división. Entonces, 4 más un cuarto, que si lo hacemos nos va a dar 1, que es... Ay, perdón si me estoy trabando un poco, pero soy nueva en esto. Quedamos aquí 4 por un cuarto. Entonces, si recuerdan o si lo han visto, cuando es una fracción se multiplica de manera directa. 4 por 1, 4. Y aquí, como es un entero, imaginariamente está sobre 1. 1 por 4, 4. Y cuando tenemos el mismo valor como denominador y numerador, es un entero. Entonces, 4 sobre 4 es 1. Y finalmente, la distributiva abarca tanto la suma como la multiplicación. Y es básicamente A por B más C es lo mismo que A más B más AC. Porque si se fijan, está haciendo esto, quitando el paréntesis. 2 por 3, 3 más 7 es 10. Por 2 es 20. 2 por 7 es 14. Más 2 por 3 es 6. 14 más 6 es 20. Entonces, nos da lo mismo. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono y preguntarme o decirlo por chat. Y si necesitan que me pare para anotar o algo, me puedo parar. O si les da pena, en todo caso, me pueden contactar por Gmail o por Google Classroom y ya preguntarme por privado si les surge una duda después de la clase o conforme vayamos viendo los temas, de que ya vamos más adelante y les surgió una duda de los primeros temas, me pueden contactar con toda confianza. Y estos son un ejemplo. Aquí es 50 más 6 es igual a 56. La E quedamos que significa pertenece a real. Entonces va a ser una cerradura de la suma por el signo. Y el 2 es 8 por 2 más 8 por 3 es igual a 8 por la suma de 2 más 3. Si se acuerdan, en la pasada es lo mismo que distributiva, pero lo que hice fue que estos se los puse primero y estos se los había puesto después. Continuamos con la tercera. 245 más 310 es lo mismo que 310 más 245. Entonces, ¿alguien me puede decir o tiene una idea de
¿Cuál va a ser? Me lo pueden decir por chat o si quieren pueden activar su micrófono y decirme. No teman equivocarse. ¿Sí? ¿Y cuál propiedad sería? En base a esta, recuerda que te dije que es esta. 245 más 310 es igual, conmutativa de la suma o de la multiplicación. Está bien, es conmutativa y fácilmente por los signos deducimos que es de la suma. Continuamos con la cuarta, que es 1222 más menos 1222 es igual a 0. ¿Me pueden decir cuál es? Inverso, sí, muy bien. ¿De la suma o de la multiplicación? Ajá, muy bien. Y continuamos con la quinta, es 12 por 3 igual a 3 por 12. Esta va a ser una conmutativa de la multiplicación. Y finalmente, la 6 es 456 por 1 igual a 456. Que quedamos que nos da, esta es nuestra cantidad inicial, lo multiplicamos por el 1 y nos da la misma cantidad inicial. Entonces, sí, es un elemento neutro. Muy bien. Y aquí están las respuestas. Y continuamos con la lectura y escritura de los números. Los billones se pueden dividir a su vez en centenas de billón, decenas de billón, unidades de billón. Los millares en centenas de millares, decenas de millares de millón y unidades de millares de millón. Y los millones, centenas de millón, decenas de millón, unidades de millón. Y los millares, centenas de millar, decenas de millar, unidades de millar. Y las unidades de centenas, decenas y unidades. Les pongo un ejemplo. El número 37.647 tiene este es el de las unidades, entonces 7 unidades, 4 decenas, 6 centenas, 7 unidades de millar y 3 decenas de millar. Y vuelvo a repetir, el número se lee como 37.647. ¿Todo claro hasta aquí? No hablo muy rápido. Y continuamos con el valor absoluto. El valor absoluto de un número es la distancia que existe desde el 0 hasta el punto que nosotros escojamos el valor que tengamos que encontrar en la recta numérica. Aquí tenemos el valor absoluto. Cuando vengan estas dos barras, significa valor absoluto. Y un valor absoluto siempre, siempre, siempre de los siempre va a ser positivo. Entonces, el menos 4 lo ubicamos en la recta. Aquí está. Entonces, ¿cuántos números está del menos 4 al 0? 1, 2, 3, 4. El valor absoluto de menos 4 es 4. El valor absoluto de 3 medios. ¿Alguien me puede decir el valor de 3 medios en decimal? Muy bien, entonces 1.5 es por aquí.
0.5 y 1. El valor absoluto de 3 medios es 1.5 o 3 medios. El valor absoluto de menos 7 lo encontramos en la recta. Aquí está. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El valor absoluto de menos 7 es 7. Y el valor absoluto de 8, ¿me pueden decir? Muy bien, 8. Continuamos. El valor absoluto y relativo del sistema posicional decimal. El valor relativo de un dígito es el valor que adquiere según la posición. Y los dígitos es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con estos dígitos nosotros podemos hacer el número que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, podemos hacer el 385. Lo acomodamos y aquí queda el valor absoluto de 3, es 3, y su valor relativo, si nos damos cuenta, está en el lugar de las centenas. Entonces, las centenas una centena es 100. Entonces, aquí tenemos 3 centenas, 3 por 100, 300. Continuamos con el 8. El 8 está ocupando el lugar de las decenas. El valor absoluto de 8 es 8. Y una decena equivale a 10. Entonces, 8 por 10, 80. Y finalmente el 5 está ocupando el lugar de la unidad. Una unidad vale 1. Entonces, 1 por 5, 5. ¿Hasta aquí todo claro? Ok. Si recuerdan, los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y se puede representar y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales y irracionales. Entonces, vamos con la suma y resta. La palabra suma proviene del latín suma, que es agregado de cosas. La resta también es conocida como sustracción y es una operación que consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de una cantidad. Restar es una de las operaciones esenciales de la matemática junto a la suma y ambas son consideradas de las más simples y son el inverso. La suma está compuesta por el minuendo, el minuendo, que es este. A la vez, la resta está compuesta por el sustraendo, que es la cantidad que nosotros vamos a retirar, y la diferencia, que es nuestro resultado. Y la suma está compuesta por los sumandos y nuestro producto, suma o total. Si se termina la reunión, chavos, y no hemos terminado, se conectan otra vez, por favor. Y serían tan amables de avisarme unos 5 minutos antes de que se acabe la clase para ver si todavía me falta mucho y volver a reiniciar la sesión o no. Ah, gracias. Ahora continuamos con la multiplicación. La multiplicación es un término con origen en el latín que es multiplicatio, esto, que permite nombrar el hecho y las consecuencias de multiplicarse o multiplicar, o básicamente incrementar el número de cosas que pertenecen a un mismo grupo. La multiplicación consiste en una operación de composición que requiere sumar reiteradamente un número de acuerdo a la cantidad de veces que indicada por el otro. La multiplicación se puede representar de diversas maneras. Se puede representar de esta forma,
de esta y de esta. Y pues también se puede acomodar de esta forma. La multiplicación está conformada por los factores y nuestro producto. Normalmente nosotros lo encontramos como la tachita, pero también se puede, en lugar del punto, también se puede usar un asterisco. Esta cruz, esta que vemos aquí, es llamada Cruz de San Andrés o Cruz de Cusata. Esta es antigua, más o menos en la tradición persa, la cruz venía representando el sol y fue usada por primera vez por un matemático y pedagogo inglés llamado William, aunque se cree que ya había sido usada antes, más o menos por 1618 por John Napier, pero él la escribía como una X mayúscula. Y por eso Isaac Newton, a él no le gustaba usar la tachita porque decía que parecía una X. Entonces ellos usaban un punto. Y la división, continúa, la división proviene del latín divisio, que es el accionar o el resultado de dividir, apartar, dosificar, distribuir o disgregar. La división se puede representar de varias maneras. Iniciamos con la barra horizontal. Es básicamente, nosotros la vemos normalmente en las fracciones y fue introducida por los árabes. Empezó a ser utilizada en Europa por el matemático Fibonacci en el siglo XIII, aunque su uso no se extendió hasta el siglo XVI. Y la barra oblicua o la diagonal es una variante de la barra de la barra horizontal, y fue introducida por De Morgan en 1845, 1845. Y fue más bien, la usaron para poder escribir todo en una sola línea, y actualmente también se utiliza para representar las fracciones. Otro signo es este, sinceramente, yo en lo conozco, pero en todo lo que pues, llevo de vida no lo he visto. Entonces, nada más así como para que tengan el dato, y si alguna vez lo llegan a ver, la división se puede representar así. Es, es básicamente, esto representa la división, 21, y luego el paréntesis y el 3, y para poner el resultado usamos el otro paréntesis y nos queda así. Y finalmente, uno de los que todavía está en uso es el de la pequeña línea horizontal con el punto arriba y abajo. Fue introducido por un matemático suizo que se llama Johann Heinrich, en una de sus obras en 1659. Si lo pueden, pues ya es muy viejo el símbolo. Y si bien el símbolo no tuvo mucho éxito en su país ni en Europa, pero sí lo tuvo en Inglaterra y en Estados Unidos. Y pues tal vez eso influyó en que nosotros lo adoptáramos, y normalmente yo lo he visto que representan la división de esta forma. Y luego está un matemático alemán, fue quien lo puso con los dos puntos, y es uno de los más utilizados hasta nuestros días, y tiene dicen, según algunos matemáticos como Leibniz, es una de las ventajas porque este símbolo puede mantener la división en una misma línea y mantiene un parentesco con la multiplicación, ya que Leibniz él no le gustaba usar como Isaac Newton la tachita, él prefería usar el punto. Y finalmente estas dos es el gnomon
o ángulo que utilizamos para separar los factores de la división, el dividendo, el divisor y el cociente. No existe mucha información sobre los orígenes del símbolo, pero se cree que viene de la India, que los árabes lo adoptaron y más tarde los europeos y posteriormente nosotros. Continuamos con las leyes de signos. Esto es en la multiplicación y la división. Entonces, si tenemos una cantidad positiva por otra positiva, nos va a dar un resultado positivo. Por ejemplo, 3 por 5 igual a 15. Si tenemos un resultado, una cantidad negativa por una negativa, nos da un resultado positivo. Menos por menos es más. Entonces, menos 2 por menos 3 igual a más 6. Si tenemos una cantidad positiva por una negativa, nos da negativa, al igual que si tenemos una cantidad negativa por una positiva, nos va a dar negativa. Entonces, esto lo podríamos venir siendo como menos 10 por 5 o 5 por menos 10 igual a menos 5. Y continuamos con jerarquía de operaciones. ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, ok. Me pueden llamar Daniela o Miss. Yo no tengo problema en que me tuteen, pero sí, díganme Daniela o no apodos, por favor. Continuamos con jerarquía de operaciones. Es muy importante porque más adelante van a ser problemas en donde hay muchas operaciones en un mismo renglón, por así decirlo. Entonces necesitan seguir un orden que ya está establecido, nada que se lo andan inventando. Entonces iniciamos con, primero se resuelven los paréntesis o corchetes, que son estos. Luego están las raíces, la raíz cuadrada o raíz cúbica o cualquier tipo de raíz, y luego las potencias. Luego está la multiplicación y división, y finalmente sumas y restas. Ya cuando simplificamos todo, se realizarán las operaciones de izquierda a derecha, perdón, de izquierda a derecha, hacia acá. Iniciamos de aquí, de izquierda a derecha. Y aquí tenemos unos ejemplos. Este es el ejemplo 1, este es el 2 y el 3. ¿Alguien los quiere resolver o les explico el primero? Les voy a explicar el primero. Es 3. Iniciamos con los paréntesis. Aquí está 1. Y dentro del paréntesis hay otro paréntesis. Entonces, este es nuestro paréntesis más con el que debemos iniciar. 3 más 1 es 4. Entonces, nos queda 2 menos 4 entre 2. Y aquí tenemos una división. Entonces, si recuerdan, la división se resuelve antes que las restas. Entonces, 4 entre 2 es 2 menos 2. Se los pongo aquí. Aquí está. Nos queda 0. Aquí vamos. Y luego quitamos el paréntesis. Nos queda una multiplicación por el punto. 2 por 0, 0. Y finalmente bajamos la suma. Y 0 más 1, 1. Y nuestro resultado es 1. Si ven, todo esto se terminó simplificando en esto.
Y continuamos con el 2 y finalmente les voy a dejar a alguien para que no vean el resultado. Si alguien me quiere resolver el 3, con todo gusto, pueden participar. Continuamos con paréntesis, y luego hay otro paréntesis dentro del paréntesis, entonces en el paréntesis de 2 más 3 es 5 y no hay alguna otra operación que se tenga que hacer, entonces, y como es multiplicación, la realizamos. 2 por 5, 10. Y aquí tenemos una suma, pero aquí tenemos primero una división. La división se resuelve primero, 10 entre 5, 2, y ya finalmente hacemos la suma. 1 más 2, 3. ¿Y alguien quiere resolver el menos 2? Sí. ¿Y alguien lo quiere explicar? Alisa o Ángeles, que dieron el resultado. ¿Sí está bien? Um, ¿Podría atreverme a explicarlo? Aunque no sé si lo voy a hacer bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, puedo intentarlo. ¿Sí? Sí, claro. Ok, entonces, bueno, según la jerarquía de operaciones, entendemos que tenemos que resolver lo de los paréntesis, en este caso 1 menos 7, que pues, según también las leyes de los signos, nos va a dar el menos 6. Y de ahí, siguiendo con la jerarquía, tenemos que la división es antes que una suma o una resta. Entonces, por ende, dividimos el menos 6 entre el 3, que nos va a salir menos 2. Ahora, como seguimos teniendo un paréntesis, o sea, Muy bien. seguimos con que primero tenemos que resolver cuánto es más con menos, que bueno, en este caso sería una resta, entonces tenemos que 1 o 2 menos 1 es 1, pero según las leyes de una suma o de una resta, se tiene que llevar el signo del mayor, por lo tanto se coloca el menos y el resultado de esa cortea es menos 1. Y entonces ahora 2 por menos 1, pues ya nos sale el menos 2. Sí, muy bien. ¿Alguna duda con respecto a los temas que vimos? ¿Algún comentario? Ok. Mañana creo tienen la clase de aritmética teórica. ¿Sí, no? Sí, según yo, creo que sí. Entonces, de todos modos, si Ana tiene una duda, me contactan y con todo gusto se las puedo resolver. Pues hasta ahorita fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y voy a intentar hacerlas más dinámicas donde ustedes puedan participar. Y pues es mi primera vez dando clases online, entonces estaba así como que probando. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Pues supongo que no quieren decir nada más. ¿O alguien quiere decir algo? Ok, nos vemos la siguiente semana. Un placer conocerlos, muchachos.